Buen día, jóvenes. Continuando acá con la temática de las leyes de los gases, vamos a dar resolución a unos ejercicios por acá que corresponden a las diferentes leyes. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que hacer con estos ejercicios es empezar a leer, identificar qué es lo que nos da el ejercicio y qué es lo que nos pide. Entonces le dice por acá que un sistema contiene 1700 mililitros. Acá nos están hablando de volumen, 1700 mililitros de un gas. Se encuentra a una temperatura de 90 Fahrenheit y una presión de 3,5 atmósferas. Miren, acá hay volumen, temperatura, presión. Le vuelven a hablar por acá. Si la temperatura desciende a menos 20 Celsius y la presión permanece constante, ¿cuál será el volumen? Acá mire, aquí ya le están preguntando, le están diciendo que tiene que hallar, que hablan acerca de el volumen. Entonces, una cosa que tienen que realizar, en este caso para que les quede bien, es sacar todos estos datos, ¿sí? Y bautizarlos. Entonces acá le decimos volumen 1, una condición inicial del volumen es de 1700 mililitros. Le dice a una temperatura 1, ¿sí? De 90 Fahrenheit. Y una presión 1, de 3,5 atmósferas. Si la temperatura desciende, vea, como nos vuelven a nombrar temperatura, entonces sí hay unas condiciones iniciales y van a haber unas condiciones finales, entonces como unas condiciones secundarias. Entonces acá yo eso lo voy a bautizar como una temperatura 2. Le dice de menos 20 Celsius. Importante no comerse las unidades, sino comerse los signos. Le dice, la presión permanece constante. ¿Cuál será el volumen? 2, mire, cuando le vuelven a nombrar una de las variables, pues usted la bautiza con el 2. El volumen 2 se lo están preguntando. Esa es nuestra incógnita. ¿Listo? Entonces recuerden que las variables de volumen, presión, temperatura tienen que estar en unas unidades específicas. El volumen se tiene que reportar en litros, la temperatura en Kelvin, la presión en atmósferas, ¿sí? Temperatura en Kelvin. ¿Listo? Entonces acá, esto yo voy a revisar en qué unidades está. Mililitros lo tengo que pasar a litros. Fahrenheit a Kelvin, atmósfera está en atmósferas, no hay lío. Celsius a Kelvin. ¿Listo? Entonces lo primero que voy a hacer acá. Entonces me dice que tengo 1700 mililitros. Voy a hacer la conversión y me dice que un litro me equivale a 1000 mililitros. Mililitros con mililitros los cancelo. Y esto me dice que me da 1,7 litros. Entonces acá esto es igual a 1,7 litros. Ya lo tengo en litros. ¿Listo? Ahora voy a echar mano de mi tablita por acá y me dice que tengo que convertir de Fahrenheit, a Kelvin. Cuando yo miro mi tabla, yo no tengo una ecuación que me relacione directamente Fahrenheit con Kelvin, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Pasar de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Kelvin, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar mis 90 Fahrenheit, pasarlos a Celsius. Entonces, Celsius es igual a 90 menos 32 sobre 1,8. Esta cuestión, la calculadora me dice que me da 32,2 Celsius. Ojo, no es que acá me vayan a colocar de buenas a primeras que estos son Kelvin, esto es sacado de Celsius. Ahora estos Celsius los tengo que convertir a Kelvin. Entonces Kelvin me dice que es 32,2 más 273. Y el resultado de esta operación me dice que son 305,2 Kelvin. Entonces acá 90 Fahrenheit es equivalente a 305,2 Kelvin. Atmósferas están atmósferas, no hay problema.
Y me dice que menos 20 Celsius a Kelvin. Entonces, pilas con los signos. Menos 20. No es que, ay, profe, por un signito, sí, por un signito se le daña todo el ejercicio. Entonces acá, al hacer la resolución, esto me dice que me da 253 Kelvin. Entonces, menos 20 Celsius es equivalente a 253 Kelvin. ¿Listo? Entonces ya tengo mis datos en las unidades que tengo, en las cuales las tengo que tener. Volumen en litros, temperatura en Kelvin, la presión está en las atmósferas, ¿sí? Y por último, esta temperatura en Kelvin. Ahora, para que usted no se mate la cabeza aprendiéndose tales ecuaciones, solamente tenga una en cuenta, que va a relacionar las tres variables. Volumen 1, presión 1 y temperatura 1. Entonces, volumen, presión, temperatura. Para que usted la aprenda fácil, bipiti, ¿sí? Bipiti, no se mate la cabeza. Estas son condiciones iniciales, pero como en los sistemas van a haber unas condiciones finales, entonces van a hablarle de volumen 2, presión 2, temperatura 2. ¿Listo? Entonces, acuérdense, bipiti. Entonces, fíjese acá una cosita. Acá, solamente en mi ejercicio, encuentro solamente una presión. Y el ejercicio a mí me dice que la presión permanece constante. Como la presión permanece constante, sencillo. Yo lo que voy a hacer con esa presión es cancelarla. No la tengo en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sencillamente no varió. O si usted quiere meterla, pues métala. Igual no hay problema. Pero entonces, para que no se mate la cabeza, pues cancélela. ¿Listo? Ahora, ¿qué va a hacer usted? Va a tener en cuenta que esta formulilla le quedó volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y esa es la ecuación que usted va a utilizar en este caso. ¿Listo? Para de contar. Entonces, ¿qué más va a tener en cuenta usted? Lo que le están dando. ¿Listo? Entonces, volumen 1 le da, sí. Temperatura 1 le da, sí. Presión no le cabe porque no hay por dónde meterla. Temperatura 2 le da, sí. ¿Qué le están pidiendo? Le están pidiendo el volumen 2. ¿Listo? Entonces usted va a despejar. No es ponerse a pasear la incógnita, es despejar, quítele los estorbos. ¿Sí? Entonces en matemáticas, ¿qué va a hacer usted? Y le dice, lo que aprendió por allá, despeje ecuaciones. Volumen 1 sobre temperatura 1. Esta temperatura está dividiendo, la va a pasar a multiplicar. Volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2. ¿Listo? Esto, como es una igualdad, entonces yo puedo escribirla de la otra manera. Yo le puedo decir que esto es volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. ¿Sí? No se mate la cabeza en tratar de mandar siempre la incógnita a la izquierda, que a veces es una cosita que no tienen en cuenta a la hora de hacer los despejes, ¿sí? Y se me enredan ahí. Bueno, entonces, teniendo en cuenta ya la ecuación, le dice volumen 2 es igual al volumen 1, que es 1.7 litros, siempre colóquele las unidades, por la temperatura 2, ¿sí? Que es de 253 Kelvin, colóquele las unidades y esto lo va a dividir en la temperatura 1, que es de 305,2 Kelvin. ¿Qué hace usted acá en este caso? Pues usted va a cancelar Kelvin con Kelvin y las unidades que le quedan a usted son litros.
opera y su calculadora le dice allá que esto le da un resultado de 1,4 litros. Y ya, pare de contar. 1,4 litros. Ese es el resultado que le dio su primer ejercicio. Y listo, no se complica la existencia. Bueno, seguimos. Vamos con el segundo. Le dice por acá. Un globo se encuentra sumergido en el mar. Está sometido a una presión de 1900 milímetros de mercurio y ocupa un volumen de 1500 mililitros. Determinar el volumen. Mire, acá ya le están preguntando, le están haciendo la pregunta, ¿qué es lo que tiene que hallar? Determinar el volumen que ocupa el globo en la superficie. Tenga en cuenta que la presión ejercida sobre el globo, mire, acá le están diciendo, mire, la presión es de una atmósfera. Extraiga los datos que le dan, organícelos. Entonces acá le dicen presión 1 es de 1900 milímetros de mercurio. Seguimos leyendo, volumen 1 le dice que es de 1500 mililitros. No me va a enredar milímetros con mililitros, que son dos unidades diferentes. Milímetros de mercurio, presión, mililitros, volumen. ¿Listo? Y le dice determinar el volumen, o sea, volumen 2 lo tenemos que averiguar. ¿Sí? Que ocupa el globo en la superficie, tenga en cuenta que la presión, entonces sería presión 2, es de una atmósfera. ¿Listo? Entonces, esto acá lo tengo que llevar a atmósferas, el volumen lo tengo que llevar a litros, el volumen es en litros y esto está en atmósferas, no hay problema. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer es convertir esto a atmósferas. Entonces le dice que 1900 milímetros de mercurio por una atmósfera le equivale a 760 milímetros de mercurio. Cancelamos milímetros de mercurio para que esto nos quede en la atmósfera. Esta conversión nos dice que nos queda en 2,5 atmósferas. Entonces 2,5 atmósferas. El volumen, hacemos la conversión y eso me dice que me queda en 1,5 litros. Volumen lo que me están pidiendo y esto se encuentra en atmósferas, pues no tenemos problema. Borramos esto. Traemos nuestra formulita mágica, BPT. Volumen 1, presión 1, temperatura 1 igual a volumen 2, presión 2 sobre temperatura 2. Si nosotros revisamos acá cuáles son las variables iniciales, por ningún lado nos están dando temperatura. Pues fácil, lo que no nos dan lo eliminamos de nuestra ecuación. Entonces, como no nos dan temperatura, pues lo eliminamos y usted ya tiene la ecuación que le sirve para trabajar este ejercicio. Bueno, seguimos. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo volumen 2. El volumen 2 es lo que nos están pidiendo. Esta es nuestra incógnita. Entonces, como esa es nuestra incógnita, pues la tenemos que dejar sola. Entonces le dice volumen 1, presión 1 es igual a volumen 2. Esta presión está multiplicando, la mando al otro lado ¿a qué? A dividir. Presión 2. Siempre acuérdese de colocarle si es 1 o es 2, con eso al momento que usted reemplaza, no se enreda la vida. Y reemplazamos, volumen 2 es igual. Volumen 1 le dice que es de 1,5 litros por presión 1, 2,5 atmósferas sobre la presión 2,
que es de una atmósfera. ¿Listo? Entonces ahí no hay lío. Cancelamos atmósferas con atmósferas y este me da como resultado 3,7 litros, que es el volumen de lo que me están pidiendo. Entonces acá nuestro volumen es de 3,7 litros. Y listo, sale nuestro segundo ejercicio. Es sencillo. Lo que tenemos que tener en cuenta es el orden al momento de desarrollar nuestros ejercicios. Bueno, en este le dice, se tiene un gas en un cilindro, una temperatura de 50 Celsius, el gas ejerce una presión de 950 centímetros de mercurio. Si se reduce la temperatura, vea, temperatura a 10 Celsius, ¿cuál será la presión? Mire, acá está lo que le están pidiendo. ¿Listo? Sacamos nuestros datos y le dice que la temperatura 1 es de 50 Celsius, la presión 1 de 950 centímetros de mercurio, la temperatura 2 es igual a 10 Celsius y nos están preguntando que cuál será la presión 2. ¿Listo? Acuérdense, temperaturas en Kelvin, presiones en atmósferas, temperaturas en Kelvin. ¿Listo? Y la presión, pues acá en este caso sería en atmósferas. ¿Sí? Entonces, empezamos. Nos dice que Kelvin es igual a 50 más 273. Entonces, ese 50 más 273 nos dice que eso nos da 323 Kelvin. Listo. Entonces, estos 50 me equivalen a 323 Kelvin. 950 centímetros de mercurio por una atmósfera sobre 76 centímetros de mercurio. Acuérdense que los únicos que son 76 son los centímetros. Centímetros de mercurio con centímetros de mercurio los cancelamos. ¿Listo? Y esto nos dice que nos da 12,5 atmósferas. Entonces 950 me equivale a 12,5 atmósferas. Y por último tenemos que este Kelvin, ese son 10 Celsius más 273, eso me dice que son 283 Kelvin. Entonces estos 10 Celsius son equivalentes a 283 Kelvin. ¿Listo? ¿Verdad? Bueno. Y traemos nuestra formulilla mágica. Volumen, presión, temperatura 1. BPT. Volumen 2, presión 2, temperatura 2. ¿Qué no nos dan? No nos dan volumen. Entonces simplemente lo eliminamos, lo cancelamos. Y si nos dijera que el volumen es constante, pues no lo tenemos acá en cuenta. ¿Listo? Así de sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues no varió, entonces ¿para qué lo metemos ahí? Entonces acá sencillamente nuestra ecuación nos quedaría presión 1 sobre temperatura 1 y esto es igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Listo? ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Nos está pidiendo la presión 2. Pues sencillamente despejo. Entonces, ¿qué me dice acá? Que tengo presión 1 sobre temperatura 1. ¿Qué hago con esta temperatura 2? La mando a multiplicar por temperatura 2 y esto es equivalente a la presión 2. ¿Listo? Entonces, reemplazo. Presión 2. Presión 1, 12,5 atmósferas por la temperatura 2, 283. Pilas porque uno de los errores comunes acá en esto es que
se reemplazan mal los valores. El 1, si es 1, le pone el valor del 2 y el del 2 el del 1. Entonces ya le quedaron mal los ejercicios. 323 Kelvin, que esa es la temperatura 1. Y hago mi tratamiento matemático y me dice que esto me da 10,9 atmósferas. Entonces acá mi presión 2 es de 10,9 atmósferas. Acá me olvidó cancelar Kelvin y Kelvin para que esto me quede en unidades de presión. ¿Listo? Y esto, esa es la forma como se resuelven estos ejercicios. Algo para finalizar. Es importante tener en cuenta cuál es el comportamiento que tienen acá cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me dicen acá, mire, la ley de Charles. ¿Cuáles fueron las condiciones iniciales? El volumen era de 1,7 litros y la temperatura de 305. Si yo comparo los volúmenes, ¿sí? El volumen descendió. Si la temperatura, mire, también descendió. Entonces es directamente proporcional, ¿sí? A mayor temperatura, según acá mi gráfica, a mayor temperatura, mayor volumen. Y por obvias razones, si va bajando la temperatura, también disminuye el volumen. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Acá, en este ejercicio, le dicen a ustedes, mire, las condiciones iniciales, ¿sí?, de presión era de 2,5 atmósferas y de 1 atmósfera. Varió. De 2,5 bajó a 1. Y de 1,5 litros aumentó a 3,7 litros. Entonces es inversamente proporcional. Mientras una variable sube, la otra disminuye. ¿Listo? Entonces son inversamente proporcionales. Y finalmente por acá, con el último ejercicio, ¿qué nos está diciendo? Que mire, la temperatura inicial era de 323 Kelvin, disminuyó y la presión también disminuyó. Son directamente proporcionales. Si aumenta la una, aumenta la otra. Aumenta la temperatura, aumenta la presión. O viceversa. Si disminuye la presión, perdón, si disminuye la temperatura, también disminuye la presión. ¿Listo, jóvenes? Entonces, por ahora en este caso no es más. Cualquier duda, cualquier pregunta, vía correo con mucho gusto se la resolveré. Adiós.